Buenos días, Dorcas. Un gusto enorme estar acá. Tantas personas en otros países, qué maravilla. Estoy prendiendo mi cámara, regálame un momentito mientras la conecto bien. Cecilia, ¿eres tú en aprendizaje orgánico? Sí, soy yo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Dorcas. Hola a todos. Qué gusto estar aquí. Ok. Hola, Dorcas. Hola a todos. Yo estaba una consulta, un problema técnico acá. Me figura el nombre de mi hijo, August y Julieta. Y me gustaría poner mi nombre, pero no sé cómo. Sí. Sí, a mí también me gustaría poner mi nombre, pero no aparece la opción de cambiar el nombre. No sé si es por la configuración original, pero no aparece la opción de cambiar el nombre. Ya, lo lograste. Ok, gracias. Listo. Entonces, vamos a empezar. Ya estamos más que tarde. Les doy muchas gracias por la paciencia. Voy a empezar yo hablando del propósito de este simposio y la vinculación con el día que es hoy, ¿no? Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y estamos justamente haciendo este evento pequeño hoy porque queremos, bueno, es una forma de celebrar, ¿no? Es una forma de recordarnos a nosotros mismos que la libertad educativa está protegida por los derechos humanos, es un derecho importante, es algo que, como siempre decimos, derecho que no es ejercido es perdido, entonces es algo que necesitamos recordarnos unos a otros, que es importante que sepamos que los derechos humanos, que la Carta de Derechos Humanos cubre nuestro derecho de elección educativa, ¿no? Entonces por eso lo estamos haciendo hoy día. Podíamos haber elegido otra fecha, pero queríamos aprovechar para tener este tiempo que tenemos todavía en Latinoamérica un grado de libertad educativa, y queríamos aprovechar este tiempo para recordarnos unos a otros eso y para hablar, ponernos un poco de acuerdo, tratar de ponernos un poco de acuerdo sobre los términos que usamos. Entonces, feliz Día Internacional de los Derechos Humanos. Les aliento a los que puedan a grabar un video corto y en sus redes sociales decir que la libertad educativa está cubierta por la Carta de Derechos Humanos. Voy a dar la palabra ahora a Mabel, y Mabel, ¿me confirmas? ¿Es Guillermos? Sí, no consigo cambiar el nombre. Ok, Guillermo, entonces, déjame. Voy a también añadir a Guillermo, ¿ya? Guillermo. ¿Se me oye? Sí, se te escucha. ¿Me confirmas, Guillermo? Sí, Guillermo Pérez Galicia. Guillermo Pérez Galicia. Guillermo Pérez, sí. Guillermo Pérez también está en el ámbito de la libertad educativa, y junto con Mabel nos van a hablar así brevemente sobre estas características comunes que tenemos los países hispanos, los países hispanohablantes. Ellos usan un término llamado hispanósfera. Me gusta hispanósfera. Entonces ellos nos van a hablar un poco de eso ahora, brevemente, antes de ir al tema que nos importa hoy día. Entonces, después de eso, Cecilia, de México, nos va a hablar de la importancia de ponernos de acuerdo como bloque latinoamericano. Solamente como contexto, para muchos de ustedes, durante la pandemia, muchos gobiernos consideraron algún tipo de legislación relacionada con la educación fuera de la escuela tradicional, y muchos gobiernos también chocaron con este tema, que no tenemos un solo término en la lengua en español para referirnos a la práctica, ¿no? de libertad educativa. Y luego Gisela, que es de Argentina, nos va a compartir un poquito cómo en Argentina es la práctica, porque en Argentina creo que es donde más términos tienen, Gisela, ¿cierto? Entonces, recordando todos
mantener un tiempo corto, entre 5 y 7 minutos, vamos a dar la palabra a Mabel y a Guillermo. Bueno, muchas gracias, Dorcas. Tratándose de este tema crucial frente al lenguaje que vamos a utilizar, porque nosotros aquí nos hemos reunido para hablar en torno a la lengua que nos une, que es la lengua materna, y sabiendo que tenemos una riqueza lingüística descomunal que quizás muchos aquí desconocemos, a la hora de ponernos de acuerdo frente a algunos temas que nos unen por el lenguaje y en la hispanosfera, donde compartimos no solamente lengua, sino una cultura común, valores. Estamos reunidos en este momento gracias precisamente a la lengua vinculante que es el español. No sería posible de otra manera. Precisamente por eso el español es el que nos abre las fronteras en muchísimos otros lugares del mundo. Nuestros hijos tienen la inmensa ventaja de acceder a un mundo de 600 millones de hispanohablantes, que no es poco. Entonces yo he invitado al doctor Guillermo Pérez Galicia, que es español, doctor en filología y profesor de latín y griego. Es historiador, investigador y autor del libro España, Esencia y Origen. Tiene una amplísima investigación en lingüística y es asesor de colegios que educan en casa, de plataformas virtuales en Chile. Entonces, Guillermo, por favor, compártenos parte de tu conocimiento y de la exposición, y por lo que te he invitado a esta reunión y a este simposio donde estamos en este momento. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Muchas gracias a Dorcas y a todos los presentes. El español, como bien estabais diciendo, tiene una gran riqueza a todos los niveles, no solo la morfología, que es muchísimo más rica que la de otras lenguas como el inglés, porque tenemos una flexión verbal muy amplia y con muchísimos más matices, sino también nuestra riqueza léxica y semántica permite utilizar términos sin necesidad de importarlos de otras lenguas. Por otra parte, desde el punto de vista de lo que es el buen uso del lenguaje, siempre los académicos recomiendan evitar la utilización de términos de lenguas diferentes del castellano cuando se habla en castellano, siempre y cuando, en primer lugar, tengamos un equivalente o uno o más equivalentes, porque dentro de toda esta riqueza, de toda la hispanosfera, no solo está lo que es muchas veces un solo término, sino que a menudo hay dialectalismos que varían dependiendo de la zona, y es una pena que esos dialectalismos se pierdan. Evidentemente a veces hay que ponerse de acuerdo para poder trazar puentes entre todos los pueblos hispánicos y utilizar un término. A mí me parece, desde un punto de vista académico, que siempre que tengamos un término en castellano, en español, para utilizar, en primer lugar, no es aconsejable utilizar otros términos. En segundo lugar, si el término no existe, siempre se puede adaptar o crear un calco, como ocurre con muchas palabras. Por ejemplo, la palabra fútbol está adaptada, pero existe también la palabra balompié, que es un calco, sin necesidad además de utilizar grafía de otras lenguas ajenas a la hispanosfera. Entonces serían esos dos puntos. En primer lugar, cuando hay palabras, no hace falta utilizar palabras extranjeras, y en segundo lugar, cuando no las hay, pues ahí digamos más disculpable lingüísticamente utilizar
términos extranjeros, porque a veces tarda en crearse un término propio. Y por otro lado, supone un empobrecimiento cultural el no utilizar términos que tenemos cuando la riqueza léxica del español es además superior a la de, no solo al inglés, porque está a años luz en la cantidad de vocabulario que tiene y la multiplicidad de sinónimos con matices muy diversos que tenemos, no solo del inglés o del alemán, que está a años luz, o incluso del chino, en una superioridad en cantidad de términos de las familias léxicas, sino incluso por encima de otras lenguas romances, como son el italiano o el francés. Entonces, a mí me parece muy interesante hacer, a veces se requiere un pequeño esfuerzo, pero me parece muy interesante, por evitar no solo la deformación del lenguaje que nos une a todos los pueblos hispanos y que además es el lenguaje que además fue la primera gramática moderna, fue la del español, mucho antes que la del inglés. Entonces sería una pena desaprovechar todo ese acervo lingüístico filológico del que disponemos. Máxime cuando el lenguaje es la herramienta primera que utilizamos para pensar, y el modo de pensar define también las maneras de actuar y digamos, un conjunto cultural tan amplio, un bloque internacional tan amplio como es el mundo hispánico y con una tradición tan rica. Es una pena no aprovecharlo, no impulsarlo, además porque el lenguaje es lo primero que utilizamos también para cualquier otra disciplina. Gracias, Guillermo. Esta reunión sabemos que tiene un alcance impresionante, puesto que algunas cosas que de aquí podamos concluir van a ser trasladadas a muchas personas y comunidades. De manera que no es un tema a la ligera, es un tema que realmente es trascendente, que va a afectar el patrimonio cultural inmaterial de muchas comunidades, que va a afectar también una orientación precisamente en el cuidado de ese patrimonio. Entonces, por eso he querido traer a Guillermo, experto precisamente en filología, para que nos compartiera precisamente y seamos conscientes de la inmensa riqueza que tenemos en el uso de nuestro lenguaje. Bien, Dorcas, creo que esa hace parte de la introducción. Sabemos que tenemos muchísimos otros elementos en común, que cuando uno va a encontrarse con un hispano lo encuentra en cualquier lugar del mundo, que nosotros podemos viajar con tranquilidad a sabiendas que alguien habla en español donde sea que lleguemos, que ese mundo rico pertenece a nuestros hijos en esta tendencia de globalización que llevamos, y que precisamente es, aparte del idioma, la cultura y los valores hispanos los que hacen que nosotros podamos no solamente tener nuestra propia manifestación y ejercer nuestros propios derechos, sino desarrollar nuestros proyectos de vida. Entonces, bien, esa es un poco la intervención inicial sobre los elementos comunes, en este caso la lengua, pero tener en cuenta valores y costumbres que nos unen. Gracias, Mavi, gracias, Guillermo. Evidentemente nos damos cuenta que no vamos a resolver este tema hoy, ¿no? Estamos todos muy conscientes de eso, pero también nos damos cuenta que necesitamos empezar en algún lugar, y este es tan buen lugar como cualquier otro. De hecho, me parece que es mejor tiempo y momento, debido a la apreciación que hicimos al principio, como un ejercicio de nuestros derechos civiles. Nos pongamos a discutir de algo que toca al ejercicio de nuestros derechos civiles. Entonces, valoro mucho, Guillermo, lo que nos dijiste. A veces unificar términos hace que se pierda la diversidad y la riqueza
creo que no hay que perder la diversidad y la riqueza de la práctica de la libertad educativa en toda Latinoamérica. Se hace de muchas maneras, con muchísimos recursos, en distintos tiempos, momentos, pero sí queremos hablar de lo que tenemos en común por una vez y no hacernos hacia los extremos de lo que más bien nos diferencia. Así que te agradezco muchísimo por ese punto, por ese apunte. Seguía entonces, Cecilia, tú vas a contarnos un poco, vas a explicar un poco para todos los que están entrando por primera vez por qué es importante que como región, como bloque latinoamericano nos pongamos de acuerdo en su entorno. Sí, muchas gracias. Gracias, primero gracias por honrarme con esta invitación. Es sumamente valioso que estemos en este momento hablando de este tema. Lo considero fundamental y creo que va a marcar un parteaguas en nuestra propia historia. Yo encontré tres razones importantes para poder llegar a un acuerdo de usar un término que describa lo que hacemos nosotros. La primera es, porque lo que hacemos apela directamente a ejercer nuestros derechos de libertad. Pero no puede haber una verdadera libertad si antes no hay identidad. Es decir, a veces confundimos el término libertad con falta de rumbo, pero es exactamente lo contrario. Entonces, solamente puede haber una verdadera libertad cuando hay identidad. Mucho hemos hablado aquí y allá y por mucho tiempo de que el sistema estandarizado nos ha robado este derecho a ejercer nuestras libertades. Pero una vez que hemos tomado este estilo de vida, una vez que nos hemos quitado este lastre escolarizado y que nos enfrentamos a qué es ejercer libertad, no tenemos ni siquiera un nombre para describir lo que estamos haciendo. Y creo que eso es muy importante. Entonces, hemos copiado términos que son de otras realidades, de otro idioma, y probablemente esto no aplique a nuestras propias realidades latinoamericanas, y menos después de esta pandemia. Entonces, esta sería una razón, porque toda libertad requiere identidad, y una identidad empieza con un nombre, y con un nombre que nos identifique y que nos potencialice. No es toda la identidad, pero es parte de ella. Número dos, otra razón es que creo que estaríamos dando grandes pasos y agigantados pasos hacia la madurez que requiere promover y entender que estar de acuerdo no significa que pensemos igual y que seamos iguales. Creo que por primera vez podríamos estar entendiendo que debemos aprender a honrar nuestras diferencias, a reconocerlas y respetarlas, pero a ser sólido y fuerte aquello que nos une. Eso es lo que hacen las familias saludables, honrar las diferencias entre los miembros, pero hacerse más fuertes en aquello que los une. Y eso creo que deberíamos hacer nosotros como colectivo, como comunidad inmensa que crece todos los días, empezar a entender que caminamos hacia la madurez y hacia la sabiduría cuando entendemos que todos somos distintos, pero honramos esas diferencias y nos hacemos más fuertes con lo que nos une. Y la tercera razón que yo he encontrado es porque lo que estamos haciendo significa o tiene que ver con un alto nivel de responsabilidad y de compromiso. Es decir, ejercer una libertad tiene un alto nivel, requiere un alto nivel de entendimiento, de responsabilidad y de compromiso. Estamos criando y preparando para la vida a toda una generación que depende de nuestras propias cosmovisiones y que se desvincula de lo estandarizado. Estamos diciéndole al mundo entero que hay otras maneras de hacer ciudadanía y que son eficaces y que son efectivas y que estamos proponiendo aún mejores alternativas para el desarrollo.
Eso requiere una inmensa responsabilidad. Y debemos reparar en esto y hacer un alto en esto, y por eso se merece este tiempo, se merecen estos diálogos, se merecen estos foros, porque es necesario describir con mayor precisión lo que hacemos con un término propio, con un término nuestro, y por supuesto en nuestro maravilloso idioma español. Estos serían a grandes rasgos, y dicho muy rápido, lo que yo he encontrado como valioso e importante para poder invertir y poner tiempo en dialogar y definir, en principio, pues cómo nos autodefinimos, cómo nos reconocemos, cómo queremos que nos reconozcan. Fundamental esto para construir un mejor futuro para todos. Muchas gracias, Cecilia. Quiero hacer una breve puntuación sobre algo que tal vez se han estado preguntando. ¿Por qué estas personas están hablando, ¿no? Ya. Bueno, en el bloque latinoamericano, los países que tienen mayor cantidad de personas que se salen del sistema tradicional de educación son Argentina, Colombia, México, Brasil y Chile, ¿no? Históricamente Chile es uno de los países que lo ha hecho bastante tiempo. Y entonces queríamos tener justamente personas de cada uno de esos países. No logramos contactar representantes en Chile por esta vez. 2 o 3 personas se disculparon. Pero además, no está aquí en este momento en nuestra palestra, en nuestro panel, ningún representante de Brasil, pero saludamos. Están aquí algunas personas del Brasil. Sé que está por ahí Diego. Saludos, Diego, gracias por estar aquí. Y quiero alabar y honrar, como dice Cecilia, a la comunidad de educadores en la casa o de familias que educan en el hogar, comunidad de educación domiciliar en Brasil, porque ellas están haciendo un esfuerzo muy grande para integrarse a la comunidad hispanohablante, al continente. Mucha gente en Brasil está aprendiendo castellano para poder comunicarse con el resto de Sudamérica. Eso es un esfuerzo impresionante. Muchos hablan ya inglés y están aprendiendo ahora castellano, leen los documentos en castellano, están haciendo un esfuerzo para hacer un solo bloque. Entonces, muchas gracias, amigos de Brasil. Tenemos otros espacios donde trabajamos en unidad, pero como este se refería específicamente al términos en español, es que por eso no está en español. Gisela. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, te escucho. Se te escucha. Bueno, mi nombre es Gisela Arcando, me presento, soy argentina, una mamá homeschooler desde hace muchos años, y justamente digo homeschooler porque es el término de lo que estamos hablando, ¿no? Que se tomó aquí en principio, ¿no? Y creo que tiene que ver no con una falta de identidad, sino con buscar algún referente para algo nuevo, ¿no? Porque esto en el comienzo era algo muy nuevo, aquí en Argentina no se conocía, y entonces, bueno, se empezó a buscar como una referencia en algún otro país en donde fuera ya más común, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se empezó a utilizar el término homeschooling. Pero con el correr del tiempo fuimos adoptando otros términos. Y creo que de alguna manera todos, como dijiste Dorcas al principio, en Argentina usamos todos los términos, porque cada comunidad se va identificando de alguna manera con una forma de llevar adelante el aprendizaje desescolarizado, ¿no? Fuera del sistema educativo convencional, y va encontrando diferentes términos. Pero bueno, en principio, si te parece bien que hablemos sobre el tema del aspecto del marco legal, y después seguimos con el tema, creo que en otra instancia estaba previsto, ¿no? El tema de los términos y los nombres que utilizamos aquí.
Entonces, bueno, en la Argentina tenemos un ordenamiento jurídico piramidal en donde la máxima legislación está por la Constitución Nacional, es la Carta Magna, ¿no? La máxima autoridad legal en Argentina. Todas las leyes que están expresadas en la Constitución no se pueden contradecir, digamos, ninguna otra ley inferior puede ir en contra de esta ley que es superior. Y esto es muy importante porque nuestra Constitución, yo voy a ir leyendo algunos artículos para que se den una idea de qué estamos hablando. En el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional dice que todos los habitantes de la nación gozan del derecho de enseñar y aprender. Entonces, como básico, ¿no? Y a grandes rasgos. Pero después en el artículo 19 dice que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella ve. Esto quiere decir que nada de lo que en nuestra Constitución no esté expresamente prohibido puede ser ilegal. Por lo tanto, todas aquellas prácticas que no están prohibidas en nuestra Constitución pasan a ser legales, ¿sí? Y después el artículo 28 dice que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. Vuelta, ¿no? Esto de las leyes que luego a nivel nacional o provincial se vayan haciendo para reglamentar los ejercicios de las leyes de la Constitución, no pueden estar en contraposición de estas mismas leyes. Entonces, luego aparecen leyes, la Ley de Educación Nacional, por ejemplo, y cada provincia, además de Argentina, tiene su legislación propia, educativa, y ahí es donde comienzan a haber problemas, digamos, porque en la Ley Nacional de Educación, que sería una de las leyes que reglamentan el ejercicio de las leyes nacionales, confunden el término escolaridad con educación. Entonces, fíjense lo que dice. El artículo 128 dice que los padres, madres o tutores de los estudiantes tienen derecho a ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación. Hasta ahí, conforme a la ley nacional, a la Constitución. Y que también tienen el derecho a elegir para sus hijos o representantes la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas y religiosas, ¿no? Si tomamos también a la familia como institución, la familia puede ser una institución educativa también. Esta es una interpretación posible, digamos. Y en el artículo 129, tengamos en cuenta que la ley nacional entonces regula la escolaridad, o sea, el derecho a la educación que otorga el Estado, o sea, que ofrece el Estado, porque el que está obligado a ofrecer educación y es el Estado, ¿no es cierto? Después nosotros tenemos el derecho de tomarla o no, pero muchas veces se da por sentado de que es obligatoria y bueno, muchas personas en Argentina creen que están obligadas a tomar la educación que ofrece el Estado, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, justamente acá lo que dice es, los padres, madres o tutores de los estudiantes tienen los siguientes derechos: hacer cumplir a sus hijos o representantes la educación obligatoria, porque lo obligatorio es la educación. Pero más abajo dice, asegurar la concurrencia de sus hijos a los establecimientos escolares para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Y ahí aparece por primera vez el término escolaridad. Un minuto, Gise. Sí. No, que te queda un minutito. Ah, bien. Bueno, entonces, este es el panorama, a grandes rasgos, como le decía. Y otra cosa importante para nosotros es que todo también está en consonancia con
con las leyes internacionales, con los pactos internacionales. Diciendo, hoy este día tan importante, no quería dejar de mencionar los pactos que también, señalar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 26, inciso 3, dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y en Argentina estos artículos, estas leyes tienen carácter constitucional, ¿sí? O sea, son tan importantes como los de la Constitución. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice en su artículo 18 que los Estados partes se comprometen a respetar la libertad de los padres para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8 dice: los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y la Convención sobre los Derechos del Niño: los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, de impartirle en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y educación. Los niños ejercen los derechos reconocidos en la presente convención. Todo esto en Argentina es lo que hace a la conclusión de que los padres podemos optar desde muy temprana edad por la educación fuera del sistema escolar. Gracias, Gisela. Está así, este artículo 26, inciso 3, que todos nosotros deberíamos ya sabernoslo de memoria, está refrendado en varios pactos y en varias cartas de derechos humanos en distintos años, ¿no? Y por casi todas las constituciones de nuestros países, desde México a Argentina, toditos han firmado la Carta de San José, refrendando estos derechos. Entonces el artículo 26, inciso 3, es algo que nos protege. Sin embargo, yo quería que Gisela hablara un poco de la situación de Argentina, porque para todo el continente es muy claro el debate que ya ha habido en Colombia sobre la situación legal. Y vamos a tener eventualmente un simposio latinoamericano para hablar de nuestras leyes. Lo vamos a tener. Pero en este momento quiero recalcar el carácter casi legal de educación fuera de la escuela en Argentina. Todos sabemos ya, la mayoría de los que están aquí en esta reunión saben que en Colombia no hay normativa específica, aunque han tratado de imponerles varias veces. Saludo a los colombianos que han resistido todas las veces esos intentos de imposición y han logrado mantener su libertad. Y en México, que es el otro paraíso legal para educar fuera de la escuela, tampoco hay una normativa, ¿no? Entonces, en esos dos países no hay, y son los países más o menos. En Brasil hay una normativa contraria, y los compañeros de Brasil se merecen medallas de honor realmente, porque así todo, con normativas contrarias, han seguido luchando hasta que ciudad por ciudad han hecho aprobar leyes que, o sea, no protejan, sino que admitan su libertad, sus derechos civiles. Y ellos lo han hecho convencidos de que este era su derecho, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, el caso Argentina no estaba muy visible en el debate latinoamericano, por lo menos para México y Colombia, que son países que han estado más vinculados. Entonces, por eso quería que Gisela nos hable, porque realmente es un lugar donde, por lo menos desde el marco legal, hay espacios, hay caminos, hay la famosa legalidad que es la pesadilla de tantos padres en toda Latinoamérica. Y sin embargo, Gisela nos va a decir más tarde que la práctica no es tan libre. Y lo que quiero aquí recalcar es, las leyes no son las que nos dan la libertad, sino el ejercicio de nuestros derechos. Y ella nos puede decir en algún momento, yo sé, porque sé de casos, así todo, con leyes y todo, hay gente que es perseguida. Entonces, nuestra libertad está en conocer nuestros derechos y ejercerlos. Ok, vamos a ir entonces a la segunda parte, y vamos a empezar con Mabe. Mabe nos va a explicar algunos de los términos, puedes escoger uno o dos, tal vez, Mabe, que se usan más en Colombia para decir, ok, ahora sí voy a decir la palabra, para decir homeschooling, ¿qué hacen en Colombia? ¿Qué es el término que más se usa allá? Bueno, acá hay una gama amplísima de términos, tanto como si fuéramos a buscar la palabra aguacate en toda Hispanoamérica, encontraríamos un montón de sinónimos, porque cada comunidad adopta
un término con el que se siente identificado. En ese sentido, es muy importante la postura de Cecilia Arévalo, donde las cosas se llevan a la práctica y uno se nombra como se identifica. Aquí hay términos como educación en casa, educación por fuera de la escuela, educación domiciliaria, educación alternativa, homeschooling. Incluso hay grupos que hablan de Home Jesus School, refiriéndose a una postura de su credo. También hay una variedad amplísima, digamos, de grupos más pequeños que comienzan a identificarse dentro de la educación en casa como subgrupos, porque hace parte de esa formación de identidad dentro de las familias que educamos en casa, y esos subgrupos son nombrados de acuerdo a la actividad en común que están desarrollando con sus hijos. El grupo del planetario, el grupo del jardín botánico, el grupo, sabiendo que todos son de educación en casa, hay una serie de derivaciones de acuerdo a los intereses, sabiendo que todos están educando en casa, ¿sí? Y asimismo, los niños en sus quehaceres comienzan también a derivar en el lenguaje otras denominaciones que les dan identidad. De manera que el uso del lenguaje, como bien lo dijo Cecilia, me adhiero muchísimo a sus palabras, hace parte fundamental y constitutiva de la identidad de nuestros hijos, y lo vemos en la práctica. Entonces, sí, aquí la amplitud es muy grande. Yo quiero invitar al doctor Guillermo Pérez, desde la filología, qué amplitudes, qué sinónimos, qué ofertas nos da el lenguaje frente al tema de la educación en casa. Bueno, yo he pensado, algunos de los términos en que he estado pensando ya lo has mencionado educación domiciliaria. Yo creo que es un buen término. También sería un buen término, quizá incluso mejor porque es más breve, educación doméstica. Es otro término que sería correcto dentro del español, o incluso he pensado irnos al latín, puesto que ya el latín no sería irse a una lengua ajena al español, puesto que el español no deja de ser una versión moderna del latín, y que, a diferencia de lo que puede ocurrir cuando se utilizan términos pertenecientes a otras lenguas que no tienen nada que ver, cuando se usan expresiones en latín, eso tiende a enriquecer y volver más culto el idioma. Por ejemplo, domiscola no sería un mal término, pero creo que se podría, haciendo una investigación, se podrían encontrar muchísimos más términos de los que han ido saliendo aquí a lo largo de esta reunión. Pero yo digo que el que me parece más sencillo, por su brevedad, porque también creo que muchas veces se utilizan términos ingleses por ser más breves, educación doméstica sería un buen término en principio. Además, tiene incluso una simetría desde un punto de vista estilístico, por tener 3 sílabas cada una de las 2 palabras. Gracias, Guillermo. ¿Qué dices, con eso terminarías, querida madre, en Colombia, cierto? Perdón, Dorcas, te oí entrecortado y no escuché tu pregunta. Con eso terminaría sobre Colombia, ¿cierto? Sí, así es. Cecilia, ¿qué nos puedes decir sobre la experiencia en México? Sí, claro, les puedo contar un poco de... Aquí también hay una inmensa variedad de nombres que nos hemos puesto. Bueno, por supuesto que hay muchos que se repiten, ahora lo veo. Homeschool es el más popular. Educación en casa, educación en el hogar. Hay una iniciativa muy interesante de Marta Rebolledo para llamarle a las familias que hacemos esto, familias EXE. Es decir, son las siglas que significan educación en casa y sin escuela, familias EXE.
Se ha popularizado esto también en algún segmento. También, bueno, aprendizaje desescolarizado. Quiero decirles que como colectivo, creo que nos hemos ido hacia, no tanto apoyar el término educación, sino poner más énfasis en el aprendizaje como derecho de los niños, porque a veces queda fuera este énfasis de que en realidad lo importante es el aprendizaje, porque alrededor de mucha educación a veces hay poco aprendizaje, y el énfasis que hemos retomado aquí en México es utilizar con más frecuencia la palabra aprendizaje. Entonces se utiliza aprendizaje desescolarizado, aprendizaje en familia, aprendizaje libre, proyecto educativo sin escuela, aprendizaje orgánico, que claro que eso es lo que yo propongo, aunque esto es todavía mucho más extenso que solamente la desescolarización, y aprendizaje en familia. Yo quisiera poner terminar diciendo esto, que en realidad lo que estamos haciendo es aprendizaje en familia, pero también es aprendizaje con la familia, pero también es aprendizaje para la familia. O sea, son tres aspectos que tendríamos que entender bien, porque los primeros beneficiados somos nosotros. Después sale el beneficio a la comunidad, después sale el beneficio al país, pero somos nosotros los que nos beneficiamos en primera instancia de todo, de nuestra salud, de nuestra economía, de nuestra visión, de nuestra riqueza y de nuestra forma de ver la vida. Entonces, yo quisiera terminar esto dejando bien saturada la audiencia de esta idea que hemos entendido aquí en México como colectivo, porque lo he conversado con muchos otros líderes, en donde hemos decidido poner más énfasis en la palabra aprendizaje, porque creemos que ahí está la riqueza y por lo que queremos trabajar y hacer valer los derechos de los niños y aún de toda la familia, de poder aprender, y que se respete este derecho al aprendizaje en nuestro tiempo, en nuestro entorno, a nuestro ritmo, con nuestros propios recursos, sin endeudarnos y con mucha riqueza. Básicamente esos son los términos que más... Bueno, también quisiera poner énfasis en decir que hay otro término que se hizo también muy popular, que lo hizo Priscila Salazar, con esto de aprendizaje supraescolar, y es el aprendizaje que va más allá de la escuela, ¿no? Pero básicamente esto es lo que manejamos aquí en México. Gracias. Técnicamente, Gisela, tienes 4 minutos para hablarnos de los términos, porque técnicamente tendríamos que terminar en 9. Nos vamos a extender un poquito más, ya que empezamos un poquito más tarde. Por favor, no se vayan, porque tenemos un invitado más que queremos escucharla antes de que vayamos cerrando. Bueno, muy difícil resumir un tema tan amplio, pero en la Argentina también se manejan todos estos términos que ya han mencionado. Es importante que el aprendizaje es un término que engloba también y que abarca la educación, ¿no? Porque siempre que hay aprendizaje es porque hay un individuo que estuvo acompañado por alguien que educó, ¿no? Educhere, ¿no? Se sacó fuera mediante facilitarle, ¿no? Acompañar. Cuando estamos hablando de niños que aprenden, siempre el niño triangula con alguien más, entonces todo lo que aprende, y entonces creo que está englobado en aprendizaje ya el hecho de educar en el sentido correcto de la palabra, porque muchas veces se entiende por educar otras cosas. Creo que educación, bueno, acá nosotros llamamos educación hogareña, pero siempre creo que hay que hacer hincapié en sin escuela, ¿no? Porque justamente educar en el hogar educamos todos, incluso los papás que también deciden que los chicos vayan a la escuela. Entonces, educación en el hogar, educación en casa o aprendizaje en el hogar no es tan específico, ¿no? Entonces, creo que educación en casa sin escuela, como lo plantea Marta también en México, es un término que es amplio, o es largo, digamos, pero que engloba bien esta realidad, ¿no? Educación libre, pedagogía libre, todos acá en Argentina se utilizan porque tiene que ver con la identidad de cada comunidad,
esto que hablábamos de la identidad, bueno, justamente tiene que ver con eso, que cada comunidad tiene una identidad y se agrupan en función de esto. Así que me parece súper interesante que comencemos a hablar de estas. Gracias, Giselle, gracias. Es interesante, dos cosas que quiero rescatar antes de contarles un poco la experiencia de Bolivia. Lo que mencionó, Guillermo creo que mencionó primero a los niños, ¿no? Y también lo volvió a mencionar Ceci. Claro, hemos empezado siempre, y lo voy a decir ahora de una vez ya, empezamos traduciendo el término, ¿no? Y durante muchos años, estoy hablándoles desde más de una década atrás, se decía escuela en casa, ¿no? Porque era la traducción literal de homeschooling, ¿no? Y con el tiempo nos fuimos preguntando y cuestionando nosotros mismos por qué usábamos eso, ¿no? Entonces, me gustó la propuesta de Guillermo de decir, suena bien, porque, claro, su especialidad es el área de las palabras, ¿no? Suena incluso como equivalente, pero en este tema específicamente estoy dispuesta a sacrificar, y yo también soy comunicadora, me gustan mucho las palabras, estoy dispuesta a sacrificar la facilidad del término, la accesibilidad del término, por un tema político, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todo el bloque latinoamericano, históricamente nos hemos resistido a llamarnos escuela en casa, ¿no? Porque estábamos tan conscientes de toda la estructura escolarizada, que eso dio incluso nacimiento al término desescolarización, ¿no? Queremos una desescolarización, queríamos no trasladar la estructura de la educación tradicional a la casa. Entonces, este es un primer momento de reflexión, es un primer momento epistemológico de nuestro movimiento en el que decimos, no, es que queremos hacer otra cosa, no es que queremos hacer lo mismo pero en nuestras casas. Y el mundo lo ha vivido mucho durante COVID, ¿no? Cuando la escuela se trasladó a las casas, la gente sintió como un choque ahí, ¿no? Entonces, han vivido este momento los demás, que no hacen lo mismo que nosotros, sino que estudian en el colegio, cuando tuvieron que hacerlo en la casa con Zoom, mediante plataformas, a distancia, realmente no les gustó. Entonces, es un primer momento epistemológico. Es importante, porque además sugiere, aunque no siempre es verdad, que tenemos como un cierto resentimiento contra la escuela. No sé cómo a ustedes les fue en la escuela, a mí me fue muy bien, tengo amigos queridos que todavía los mantengo. Sin embargo, la experiencia que yo tuve en la escuela no es la misma que ahora mis hijas tendrían si las hubiera enviado, porque las cosas han cambiado mucho y la escuela se ha convertido en una herramienta política. Entonces, para mí, personalmente, ejercer mi libertad educativa, mi derecho a la libertad educativa, mi derecho a la elección, es un tema político. Yo lo hago por razones políticas. Un segundo momento de reflexión ha sido no solamente, no queremos nada que no se parezca a la escuela, desescolarización, escuelas, ¿cómo es? Educación sin escuela, aprendizaje sin escuela. Justamente quería compartirles algunos de estos términos, ¿no? Aprendizaje natural, aprendizaje sin escuela, educación libre, todo lo que diga libre, desescolarización, o que diga natural, o que incluso orgánico, o que diga des o sin escuela, reflejan un momento de nuestra experiencia de resistir un poco el sistema, que pensamos que puede ser dañino o que en algunos casos ha sido dañino. Hay una cantidad impresionante de gente que necesita educación especial porque sus hijos tienen necesidades especiales de aprendizaje y no he encontrado, digamos, en la escuela tradicional una respuesta. Ese es un segundo momento epistemológico, ¿no? Cuando hemos pasado de dejar de quejarnos de decir desescuela, sin escuela, o sea, más natural, más orgánico, más natural, menos estructurado. Hay un momento de madurez en nuestros movimientos y hemos ido a las razones más profundas. Y les quiero compartir aquí lo de Bolivia. Nosotros empezamos haciendo este mismo debate, ¿no? Y diciendo, ok, ¿por qué no escuela, etcétera? Y escogimos educación. Escogimos educación y luego nos preguntamos acerca de casa y dijimos, queremos hogar. El término que hemos usado oficialmente en Bolivia es educación voluntaria en el hogar. Porque estábamos en un momento pre-COVID y sabíamos que había mucha educación obligatoria en la casa. Muchos papás que no querían recibir a sus hijos en la casa, que no sabían qué hacer, que es más, dijeron, ¿cuándo pueden volver al colegio? Y estaban siendo obligados por la situación de la pandemia a recibirlos en casa. Entonces nuestra forma de decir, no, a nosotros nadie nos ha obligado, estamos
es una decisión consciente. Nos gustó, era largo, no salía muy bonito, pero nos gustó de poder decir voluntaria porque implicaba el ejercicio de nuestros derechos, la comprensión de que tenemos el derecho de que podemos ejercerlo, de elegir educar a nuestros hijos en el hogar. Y elegimos hogar en lugar de casa, porque una casa es un edificio y un hogar es una familia. Sin embargo, no pasamos al siguiente nivel de debate, que es lo que mencionó Cecilia, de aprendizaje, ¿no? Y en esto quiero hacer una observación. La mayoría de los países utiliza educación porque los gobiernos no van a reconocer el término aprendizaje. El término para el gobierno más, en el que más, el término medio en el que más nos podríamos relacionar con ellos es educación, que es un proceso intencional, organizado, estructurado, pero es muy difícil que un gobierno transite desde escuela para educación hasta aprendizaje. Para nosotros, sin embargo, es muy natural. El aprendizaje está generalmente centrado en el que aprende, no tanto en el que enseña. Sin embargo, las estructuras nacionales, estatales, su énfasis necesariamente está en quién enseña. Si hacemos, y lo vamos a hacer, esto les aviso de anticipación, un rastrillaje de nuestras leyes educativas que expanden en profundas descripciones de quién enseña y muy poco sobre quién aprende. En Taiwán hay una ley que está basada en quién aprende y dijeron, ok, si estamos decidiendo que lo que nos importa es quién aprende, no importa quién enseñe, importa que esa persona aprenda bien. Esa ley terminó en que los padres les pagan, el Estado les paga un dinero por educar a sus hijos en casa. Eso es en Taiwán. No estamos ahí todavía como comunidad ni como región. Y todavía nos toca una fuerte pulseta con los estados para que, digamos, aprendan este concepto de aprendizaje, porque el aprendizaje es mucho más volitivo, requiere que el aprendiz realmente participe. Mientras que históricamente en nuestras naciones, en muchos países se han quedado hace 200 años donde la educación era, aquí la llamamos bancaria, ¿no? Siéntate y cállate y escucha, ¿no? Entonces, esos han sido los momentos epistemológicos de reflexión de nuestro movimiento. Primero, odiamos toda la estructura, que no es mala, pero ese era el momento que estábamos viviendo, un momento como de rebelión, de buscar libertad. Todos los que digan libre, sin, son de ese momento. Un segundo momento donde decimos, ok, ¿qué es lo que le podemos dar nosotros que el Estado no puede dar? Y esto es hogar y familia. Y allí han surgido muchos términos muy hermosos, educación en familia, educación con amor, aprendizaje, también valor orgánico, y tal vez quizás haya un tercer momento en el que podamos ya sentarnos y hablar desde un debate más político. Por eso es importante que nos reunamos y hablemos de estos temas. Quiero terminar invitando, Eugenia, ¿puedes abrir tu micrófono para que no te encuentre? Eugenia es de Chile y me escribió hace un momento, me dijo, aquí estoy. Y si nos puedes decir un momentito. Sí. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan ahí? Estoy preparando el micrófono. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Es un agrado haber dado con este simposio. Me pillé una historia en Instagram de aprendizaje orgánico anoche. Entonces recién me estoy sumando. Bueno, me contaba Dorcas entonces que la idea es hablar un poco de Chile, de cuál es la situación acá y cuál es el término que se ocupa. A mí me gustaría compartir un poco a grandes rasgos que en nuestro contexto sociopolítico hemos tenido una crisis educativa durante los últimos 40 años más o menos desde que vino la dictadura militar, ya que a partir de eso podemos decir que hubo un fin de la educación pública en Chile y un triunfo absoluto del neoliberalismo en educación. Ustedes saben que Chile es un país donde el neoliberalismo ha triunfado en prácticamente todas las áreas de la vida, en la educación, en la salud, en el agua, en los recursos naturales, en todos los derechos básicos, sociales, está todo absolutamente privatizado. Esa es como la crisis social grande que tenemos acá en este país y por lo tanto el diagnóstico que tenemos de la educación es gravísimo. Las marchas estudiantiles han sido muy grandes en las últimas décadas, las marchas del profesorado. Hay como un diagnóstico común de que en realidad la educación que nos está brindando el Estado, entre comillas, porque en realidad la que está brindando el mercado acá, es insuficiente y por lo tanto a nivel de
educación contrahegemónica, como le podríamos llamar, desde esas décadas siempre hubo hartos espacios de educación popular. Yo creo que lo que es educación popular en Chile, educación comunitaria o prácticas educativas comunitarias que salen de los movimientos sociales, eso ha sido predominante en las últimas décadas. Ahora, la educación en casa, propiamente tal, creo yo que es un poco más invisible, o se tiende a relacionar con las familias más adineradas. Hay como quizá como una especie de estereotipo, yo creo que yo también he intentado de derribar, y creo que dentro de las familias que tomamos rutinas familiares más diversas, desde la autogestión también, porque para educar en la casa también hay que tener unas prácticas familiares diversas, o contrahegemónicas también en cuanto a lo laboral, y en varios otros tipos de asuntos. Entonces yo creo que ¿cómo podría decir? En este sector social que ya empieza a conocer más de esta alternativa, creo que los términos que ocupamos son muy similares a todo lo que ustedes han dicho: la educación en casa, educación alternativa. Sin embargo, educación alternativa pienso que ha estado más ligado a los currículum alternativos como el Waldorf, el Montessori. Entonces, cuando hablamos de educación en casa, siempre hablamos de la pedagogía libre. En Chile hay muchas escuelas libres también, que son las escuelas comunitarias que nosotros validamos estudios a fin de año cuando educamos fuera del sistema escolar, y estas escuelas comunitarias lo hacen reuniendo a varias familias o a más de por decir unos 10 o 15 niños y niñas. Existen hartas escuelas libres también. Entonces pienso que así como en el desafío que es tratar de instalar unos cuantos términos, porque como bien ustedes dicen hay una gran diversidad educativa, y que es como, pienso yo, es a lo que debemos acostumbrarnos, porque antes de que se instalara el sistema escolar, la escolarización obligatoria del Estado, digamos, que en Latinoamérica, como comentaba el profesor Guillermo Pérez al principio, hay una historia en común. Entonces, si vemos nosotros nuestra historia en común, hacemos la revisión histórica del momento en que los estados nacionales de Latinoamérica instalan la escuela obligatoria, al menos en Chile eso fue en 1910. O sea, lleva recién 100 años la escuela obligatoria en Chile tal cual. Y desde las formaciones de los estados nacionales a fines del siglo XIX o mediados del siglo XIX, podemos decir que la escuela propiamente tal, el sistema escolar formal en Latinoamérica, no lleva más de 150 o 200 años. Eso es todo. Entonces, este sistema tan brutal que se instala y como un mecanismo político para instalar estas como proyectos culturales estatales, lleva muy poquito y derriba todas las otras diversidades culturales, educativas que existían anteriormente. Entonces, hoy en día, si estamos hablando de una desescolarización, de salir de esa hegemonía cultural que instala la escuela, empiezan a salir todos estos términos como flores, ¿cierto?, así silvestres por decir, que dan para mucho. Entonces pienso que acá en Chile al menos sí se habla de desescolarización, de educación libre, de educación en casa, y también traemos esta como término dominante del inglés, del homeschool, y por lo tanto también se hace esta como traducción, incluso una vez se lo dice en inglés, sí, hacemos homeschool, la mamá homeschooler y todo eso. Pero yo creo que hasta en el inglés se ha dado este debate, porque el homeschool o el unschool, ¿cierto? De que en realidad yo hago asesorías educativas a familias que educan en casa también, ya que soy profesora de escuela formal, y vemos que esa es una de las grandes interrogantes de las familias que quieren empezar a educar en el hogar. ¿Cuántas horas al día tengo que estar sentada con los hijos? ¿Qué asignaturas les doy? ¿Cómo hago el horario de clase? Entonces tratan de llevar a la casa la escuela, y bueno, lo que yo al menos personalmente por mi experiencia como educadora popular y madre que educa en casa, trato de, a través de la asesoría, desescolarizar esa parte
mental que llevan los adultos, digamos. Como que para que desescolarizar a los hijos e hijas es importante que los adultos también salgamos de esa estructura escolar en la que fuimos educados. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Tu participación es muy importante porque trae a colación algo que es verdad, o sea, no podríamos estar en este punto de madurez de nuestros movimientos discutiendo términos que tienen significados por detrás, porque todos los términos que usamos tienen significados, y tratando de empezar un debate para no necesariamente ponernos de acuerdo, pero tener una idea, generar un panorama como bloque latinoamericano, si es que no pudiéramos haber pasado por esa etapa nosotros mismos, ¿no? En todos nuestros países hemos encontrado ese mismo fenómeno, ¿no? El papá saca a sus hijos de la escuela, pero la escuela sigue en su cabeza, ¿no? Y ahí es un proceso para aprender. Entonces, dice la Babelka, Cecilia, 1 minuto para cada una para reacciones a lo que hemos terminado o hablado hoy día. Yo quiero proponer entonces como conclusión para nuestra sesión de hoy día, y dar muchas gracias a todos los que se han dado tiempo de estar hasta ahora, tres cosas, ¿no? Si bien hay un momento inicial en nuestros movimientos de resistencia y de tal vez un poco de rebelión hacia todo lo que sea escuela estructurada, que ha influido en nuestros nombres, en cómo nos hemos llamado históricamente, después hemos pasado a un momento de más madurez, de mayor madurez, de identificar cómo nuestro movimiento tiene una oferta que el Estado no puede dar, ¿no? Hay cosas que nosotros podemos enseñarles como padres de nuestros hijos que ningún colegio, el mejor del mundo, podría enseñarles. Entonces hemos pasado de ahí a no tanto orientarnos en el término escuela, educación, sin nada, no tanto en términos contrarios, sino más en términos mucho más íntimos, ¿no? Familia, hogar, voluntario, derecho, libre, ¿no? Y estamos ahora justamente en el momento perfecto para preguntarnos qué vamos a hacer. Evidentemente nuestros movimientos se orientan más hacia el aprendizaje que hacia la educación. Pero debido a que técnicamente son ejercicios voluntarios planificados, quizás no en unschooling, pero planificados, incluso ellos planifican no planificar. Entonces caemos en el concepto grande de educación. No me enamora, pero tampoco me da alegría. Entonces, por ahí un término que podríamos proponernos unos a otros estaría relacionado con familia, educación, ¿no? Estaría en esos dos carriles, digamos, ¿no? Porque la familia puede traer algo a la educación de los hijos que ciertamente el Estado no puede dar. Reacciones, entonces, cada una de más o menos 1 minuto antes que Mabel nos despida, por favor. Empezaremos con Gisela, luego Ceci, y terminas tú, Mabel. ¿Te parece? Bien. Bien. Es muy difícil empezar de tantas cosas y de tan variados temas, ¿no? Porque acá hay varias cosas que me gustaría puntualizar. Una es el tema pedagógica, lo cual hay mucho por decir y siempre relacionamos este término de educación al constructivismo. Entonces es como que influye mucho lo que cada uno tiene en su cabeza, y no solamente como movimiento, como decías, Dorcas, hemos pasado por distintos momentos, sino que también las personas están enterando de esta posibilidad de educación libre, en definitiva, van pasando por distintos momentos individualmente. Entonces es como que van descubriendo y van haciendo como un camino, y en ese mismo los términos van evolucionando también en cada uno. Entonces, por un lado, a nivel movimiento, me parece buenísimo este espacio, y por otro lado también comprender las realidades de cada familia y de cada individuo que va atravesando por distintos momentos y va madurando esta idea de poder educar a sus hijos, o que sus hijos aprendan sin pasar por una institución educativa ¿no? Bueno, nosotros es hacerse cargo al 100% del aprendizaje y de la educación de nuestros hijos en familia, y al 100%, lo académico y no académico, lo formal y lo no formal, donde se junta todo, ¿no? Así que bueno, yo creo que esto es un comienzo.
y hay mucha tela para cortar, como decimos. Gracias. Y bueno, y agradecer. Por momentos te nos vas por momentos. Te escuchamos, ¿no? ¿Pudieron escuchar? Sí, algo. Escuchamos, al último, gracias, Susi, gracias. No, gracias a todos. Y gracias a todos los amigos de Argentina que nos están acompañando. Ceci. Pues yo también agradezco este espacio porque creo que es el momento histórico en el que se nos llegó la hora de abrir diálogos, de empezar con estos encuentros cada día más frecuentes, no solo en nuestros propios países, en nuestras propias provincias, sino ahora entre hermanos latinoamericanos. Creo que es el momento que estaba listo para llegar para todos nosotros. Creo que me gustaría terminar pensando o haciéndonos a todos pensar que estamos levantando ciudadanías mejores, preparadas para la vida, o cuando menos eso es lo que estamos llenos de intención a hacer. Y entender que hay otras formas de hacer ciudadanía y que la escuela no es la única, es una premisa que nos debería a todos empoderar todos los días, y saber que hay mejores formas de aprender y de expresar responsabilidad y hacer crecer a nuestros entornos, y de cuidar nuestros ambientes, y de verdad construir mejores futuros para todos, que se supone que es lo que debería buscar, o lo que busca la educación tradicional, pero no lo ha logrado. Entonces, me alegra que este diálogo se haya dado. Me queda muy claro que son temas que llevan mucho tiempo discutir y conversar, y que no podremos hacerlo, llegar a un acuerdo en una hora, pero el abrir las puertas, todos nosotros y todos los que están aquí acompañándonos a este diálogo, es sumamente enriquecedor y muy esperanzador, y yo me lleno de alegría con eso y de gratitud por permitirme y honrarme con participar en esto. Me emociona y me alienta muchísimo de ver que estamos creciendo, estamos comprendiendo cosas, estamos plantándonos en nuestras libertades y en nuestros derechos, y lo estamos haciendo juntos. Entonces, gracias. Muchas gracias, Ceci. Bien inspiradoras tus palabras. Quiero solamente mencionar dos cosas antes de darle la palabra a Mabe. Una es Diego Vieira, que es uno de los líderes más inquietos de Brasil. Nos escribió que algunos términos que se usan en Brasil son educación domiciliar, enseñanza en casa, escuela en casa y educación familiar, ¿no? Solamente para agradecer nuevamente a la comunidad de los amigos de Brasil que se están uniendo al debate latinoamericano. Guillermo, en tu capacidad profesional, ¿podrías darnos así muy brevemente etimologías de las palabras educación y aprendizaje? Educación es una palabra que proviene del verbo duco. El verbo duco es un verbo que significa conducir. En latín hay dos términos para usar la palabra conducir o guiar. Uno es el verbo ago, que más o menos se suele usar, por ejemplo, para quien está, por ejemplo, el pastor que está guiando a sus ovejas, diríamos que lo hace como desde atrás, como empujándolas, llevándolas a un sitio. En cambio, duco tiene más el sentido, pues por ejemplo, del líder que va delante y va abriéndole camino a sus tropas. Y de duco, el verbo duco, que es conducir, con un prefijo e, que es desde, es decir, conducir desde un sitio, es decir, como educación es el conducir
a un alumno desde sacarle de un sitio para conducirlo hacia un destino de manera autónoma y propia. Me ha parecido en ese sentido muy interesante, además, lo que señaló antes Eugenia, la autogestión. Yo creo que efectivamente la autogestión familiar es muy importante en el sentido original de educación. El término aprendizaje tiene más que ver con el verbo aprender, que está compuesto por un prefijo a, que es hacia, y prendo, que es adquirir algo. Es como echarse hacia adelante a adquirir algo. Yo creo que son dos términos que el uno no puede existir sin el otro, es decir, es bidireccional. Si hay una educación en el sentido más propio y original del término, necesariamente tiene que haber un aprendizaje, porque si no, no se está produciendo si no hay una verdadera educación, no se está produciendo el aprendizaje, porque el alumno no está empezando, no está llegando, digamos, a conseguir de forma autónoma el manejarse en la vida, que ese sería el objetivo que persigue la educación, que el propio alumno pueda llegar a ser, a convertirse un día en un adulto capaz de manejarse en la vida de modo autónomo, es decir, ser su propio líder. Excelente, gracias Guillermo, gracias Pavel por recordarme esto. Realmente cada vez me va gustando más el término aprendizaje. Muchas gracias por esa puntualización, estimado Guillermo. Vale, ¿quieres despedirnos? Bien, ha sido un honor estar con ustedes aquí reunidos. Muchísimas gracias a Dorcas por esta convocatoria, que espero sea la primera de muchas, porque definitivamente el tema será largo. Gracias a Eugenia por su intervención y su investigación histórica. Sería muy interesante que pudiéramos hacer otros encuentros en torno a otras reflexiones que necesitamos. El tema histórico y de nuestra génesis en la educación, creo que es importante saber de dónde venimos. Efectivamente, la educación en casa fue la forma de educarnos en el virreinato, cuando fuimos imperio y tuvimos virreinato. Y ahora, como bien lo has dicho, 200 años de esa imposición de obligatoriedad en la educación y en las escuelas. Acá en Colombia, Francisco de Paula Santander fue el inventor de esa modalidad educativa, y valdría la pena profundizar en esa génesis en nuestros países. De modo que nosotros de alguna manera estamos regresando a nuestro ADN histórico, lo llevamos adentro. La educación en la casa, o educación virreinal, o educación doméstica o domiciliar, está en nuestro histórico, está allá guardada. En Colombia hubo casi medio siglo de educación en casa a través del bachillerato por radio, de manera que es algo que no es nuevo, que lo tenemos. Y por último, hacer la invitación a que podamos ejercer nuestros derechos frente a la libertad educativa, pero que podamos formular unas propuestas, porque no podemos simplemente quedarnos como en una situación quejosa de quizás una vulneración o algo así de nuestros derechos, si no hacemos una propuesta. Creo, y es la invitación, con Dorcas en algún momento lo hablamos de pasada, de poder hacer unas conferencias o algún ciclo donde se evidencie el aporte de la educación en casa a la cultura y a la construcción social. Nuestro aporte es grande, es importante. Tenemos muchísima producción cultural en forma de blogs, de revistas, de distintísimas propuestas que creo que también necesitamos conocer entre todos nosotros. Y al mismo tiempo, en el ejercicio de ese derecho y en torno a esta unidad a la que Dorcas nos convoca, que precisamente es la unidad la que permite que avancemos, podamos también hacer
algunos eventos, unas propuestas o conferencias frente a los valores que nos unen, porque finalmente es nuestra propuesta con distintos matices, pero es nuestra propuesta, de manera que una propuesta diversificada, donde se muestren nuestros aportes frente a la cultura, frente a nuestros valores y frente a nuestro quehacer, es también una forma de evidenciar lo que estamos haciendo. Es decir, nos vamos a notar y vamos a ejercer ese derecho mostrándonos y conociendo, por supuesto, todo lo que estamos haciendo desde distintos ángulos y desde distintos lugares y países de la hispanosfera, empezando también con que algunos nos identificamos como hispanoamericanos y otros usan la palabra latinoamericano. Entonces comenzamos por ahí, que tenemos una diversidad inmensa y quizás necesitemos profundizar sobre precisamente cuáles son los orígenes de las palabras que utilizamos para nombrarnos a nosotros mismos. Muchas gracias, Mabe. Entonces, para cerrar nuestro día de hoy, no van a querer seguir admitiendo personas. Haciendo un breve resumen, hemos pasado por distintas etapas como movimientos. Ahora estamos en una etapa perfecta como para preguntarnos por qué hacemos esto y darle un significado no circunstancial a ciertas denominaciones, sino un significado a propósito, ¿no? Consciente. Posiblemente no lo vamos a lograr en una sola vez, en un solo año, pero es importante que nos demos cuenta que hemos transitado cierto camino como movimiento, ¿no? Siempre van a llegar personas nuevas. Ahora mismo está con nosotros Samuel, que acaba de decir, vamos a empezar recién. Entonces siempre va a haber personas que van a estar empezando este camino, pero lo lindo de esto es que no van a llegar a un vacío. Muchas de las personas que hemos visto hoy día, Cecilia, Mabe, muchas de las personas que participaron como Ana Paulina, misma Gisela, mi persona y otros, hemos empezado esta práctica en un vacío completo, ¿no? Sin comunidad, sin conceptualización, sin teorización, sin investigación. Guillermo menciona muy bien investigación. Necesitamos investigación en todo el bloque latinoamericano sobre los términos, alguien que quiera hacer su tesis al respecto. Y hemos llegado a un vacío. Entonces, la ventaja de empezar en este momento históricamente es que ya no van a llegar a un vacío, ¿no? Hay toda una estructura de naciones, de familias que se han organizado para defender sus derechos, para ejercerlos y para promoverlos. Creo que estamos pasando de inicialmente solo defenderlos, ahora estamos en un momento de ejercer nuestros derechos y creo que está nuestro movimiento creciendo lo suficiente como para promover este derecho a otras familias. Yo decía en el chat, somos los expertos en educación autogestionada. En la pandemia de COVID en nuestro país, nosotros hicimos un esfuerzo enorme como comunidad para abrir nuestra página web y YouTube y alcanzar y enseñar a la mayor cantidad posible que si nosotros podíamos tener a nuestros hijos en la casa sin morir y que ellos pudieran seguir aprendiendo, ellos también podían. Nuestro logro era, si yo puedo, tú también. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los expertos en aprender sin que el profesor esté enseñándoles a nuestros hijos que hice Estados Unidos? Nosotros. Y pensamos que teníamos algo muy importante para decir en ese momento particular de la pandemia, ¿no? Porque éramos los expertos. De hecho, terminamos participando en la redacción de la ley que sigue todavía vigente para esa contingencia. Entonces, tenemos algo para aportar a la sociedad, como dijo Mabel. Y para terminar este evento al despido, si pueden abrir sus cámaras para saludar, los que tengan permiso para sacarse una foto, para terminar nuestro tiempo. Y vamos a tener esto grabado. Algunas de nuestras redes que están participando van a tener acceso. La persona que te mandó la invitación, escríbele a ella para que te diga dónde va a estar la grabación. La vamos a tratar de poner en algunos lugares de acceso para todos los posibles. Y damos gracias a todos los países que están aquí presentes. Entonces, si quieren sonreír y saludar, gracias por estar aquí. Pueden abrir sus micrófonos. Gracias, Dios les bendiga.
Ay, me fui, pero volví. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos los expositores. Muy enriquecedor el tiempo. Gracias, gracias. Gracias a todos los que han escrito, dejen sus datos. Había una persona que estaba pidiendo datos para contactarlos. Gracias. Creo, Dorcas, que no sé si a ti te quede fácil hacer esa especie de directorio, ya que manejas la inscripción, no lo sé. O si pudiéramos focalizar un poco eso, sí creo que necesitamos tener una especie de directorio entre nosotros. Vamos a ver si sea posible. Vamos a ver cómo lo logramos. Alguna forma tiene que haber. Por lo menos no tenemos que traducir todo, así que vamos a ver. Gracias entonces. Bueno, Yo me ofrezco voluntaria para apoyarte en eso. Ay, gracias. Mira, ya salen. Ah, esos somos. Fantástico. Fantástico. Gracias a todos entonces. Ya les sacamos una foto. Veo ahí una pequeña Martina. Hola Martina, te aborda. Gracias a todos por estar.